Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a seguir con la serie El agua de los cuatro elementos. Ella había sido completamente derrotada por ese vasto océano llamado Lada, perdiendo todo sentido de control de estrategia. Sin embargo, Lada nunca celebró esa victoria. En realidad, había preferido que perdieran juntas para que fuera justo, como si hubieran rendido la una a la otra, cayendo ambas en el mismo tiempo. Pero esta fue la primera pérdida en la vida de Apo que no trajo frustración, dolor y arrepentimiento. En cambio, la hizo sonreír, reír y sentir un tipo de felicidad que nunca antes había conocido. Ese sentimiento era amor, ¿verdad? Departamento 92. Sí, no la encuentro por ningún lado. La señorita Lada dejó su tarjeta de acceso a la habitación en la administración. Le pidió al señor Pimpa que la recogiera aquí. ¿Ella devolvió al departamento? Sí, nos informó que se mudaría hoy. Creo que la perdió por poco. Se fue hace menos de 15 minutos. Como llueve mucho, fue difícil conseguir un coche, así que dijo que iría a buscar uno fuera. En el momento en el cual escuchó esas palabras, Apo corrió a regresar a su auto sin importarle que la lluvia empapara su ropa. La información de la administración del departamento solo confirmó su peor temor. Lada debió haber escuchado la conversación que nunca quiso que supiera. Fue la única explicación para su repentina desaparición, el silencio de su teléfono y su apresurada decisión de mudarse. Apo conducía lentamente bajo la lluvia, con el limpiaparabrisas trabajando arduamente contra el impecable aguacero que nublaba la vista. Recorrió con la mirada a ambos lados de la calle, buscando cualquier rastro de la mujer que buscaba desesperadamente. Entonces, bajo el toldo de una tienda, vio una silueta familiar. Sin dudarlo, se detuvo y corrió hacia esa persona, con miedo de volver a perderla de vista. La llamó, lo siento, la confundí con otra persona. De cerca se dio cuenta de que a pesar del parecido no era la se había equivocado. Su búsqueda ahora parecía aún más desesperada. La lluvia seguía cayendo sin piedad, empapándola por completo, pero a ella no le importaba. Siguió caminando, mirando cada esquina, gritando el nombre de Lada en medio de la tormenta. Pero por mucho que buscó, lo único que pudo fue ver la lluvia interminable. El océano más hermoso ya no estaba allí. ¿Por qué estás así? No me digas que llevas aquí sentada, empapada. Desde que intentaste llamarme, te vas a enfermar. Fue una tonta, ¿verdad? Es mi culpa por no escuchar las advertencias. Nick no comprendió de todo lo sucedido, pero no dudó en abrazar a su amiga en cuanto la encontró. La se aferró a ella, sollozando desconsoladamente, temblando. En todos sus años de amistad, Nick nunca la había visto así, tan frágil, tan completamente rota. Algo terrible había sucedido para ella tan fuerte como la se desmoronara de esa forma. Como su amiga Nick no la dejaría ahogarse sola en su dolor. No te culpes, no sé qué pasó, pero ahora mismo salgamos de aquí, ¿de acuerdo? Está bien, pero no quiero volver allí nunca más. Todo va a estar bien, vámonos a casa. La siguió a Nick, quien le tomó la mano firmemente y la guió hacia el auto. Tan pronto como subieron, Nick arrancó el motor y se marchó, abandonando la ciudad lo más rápido posible. La nunca quiso volver a poner un pie en ese lugar. Era el lugar donde ella creía vivir su momento más feliz, vivir y tener recuerdos felices, donde había creado recuerdos que se sentían especiales, donde se había enamorado por primera vez. Pero al final las palabras de la mujer que amaba la golpearon como una fuerte bofetada en el rostro, dejándola paralizada y sin palabras. Apo nunca la había amado verdaderamente, al igual que Pimpag. Apo la había visto como nada más que una pieza de un juego. Ambos pensaron que podía manipularla como quisiera, moviéndola como un peón para ganar. Ahora Apo tenía su tan ansiada victoria, y Pimpag había aceptado su derrota, y la por fin era libre. Si pudiera volver atrás en el tiempo, nunca habría aceptado la oferta de Pimpag. Ella nunca habría ido a Jojín, y ella nunca se hubiera enamorado de Apo. Tienes los ojos hinchados, puedes al menos intentar sonreír. No puedo ni. Dicen que si estás triste en tu cumpleaños, esa tristeza te seguirá durante todo el año. No será solo este año, creo que estaré triste para siempre. No digas algo tan deprimente. No suenas como la edad que conozco. Ella había intentado con todas sus fuerzas contener las lágrimas, pero era imposible. O quizás ya había llorado tanto que no le quedaba nada. Tenía los ojos hinchados y doloridos. Lloró todo el camino desde Cojín hasta el departamento de Niño. Ella no tenía fuerzas para volver a casa y afrontar todo lo que le esperaba. Necesitaba al menos un día o dos para recomponerse antes de enfrentar sus problemas. El día casi termina, pide tus deseos de cumpleaños, Ya no espero nada de esta vida, si no espero nada no me voy a decepcionar. Pero la vida continúa. Si hoy te caes y mañana no te levantas, ve despacio, paso a paso, lo vas a superar.
El amor también es así. Si todos tuvieran un final feliz con su primer amor, nadie en este mundo sufriría por amor. Entonces solo quiero que este amor haya sido una lección costosa. No quiero volver a enamorarme nunca más. Si el amor siempre es tan doloroso y cruel, entonces ya no lo quiero. La voz de la era ronca y débil, desgastada por llorar sin parar. Ella le había contado todo a Ni, y su amiga había escuchado con silenciosa comprensión. Su primer amor la había herido tan profundamente que la llevaría mucho tiempo sanar. El amor no correspondido ya era doloroso, pero amar a alguien que nunca la amó de verdad, eso era insoportable. Entonces, de ahora en adelante, te deseo que seas feliz, que tengas la libertad que siempre has deseado. Tu vida es tuya. Deja de vivir para los demás, deja de preocuparte tanto por lo que quieren los demás. Ámate a ti misma más que cualquier cosa. La recién llegada de 23 años apagó la vela que Nick había puesto en un pequeño vaso de yogur. Fue una celebración de último minuto, ya que no había tenido tiempo de comprar un pastel. La llama se apagó, dejando solo una columna de humo. El regalo de cumpleaños de Apple no fue el perdón, era la verdad. La verdad es que durante todo este tiempo, mientras la Hada había creído que ambas estaban atrapadas juntas en una red que ella misma había creado, en realidad ella había sido la única atrapada. Aunque ella había apreciado sus momentos juntas, Apple nunca había estado realmente a su lado como ella lo había imaginado. La ejecutiva siempre había estado por encima de ella, observando desde arriba a la tonta muchacha, que cegada por el amor había caído sola en la trampa. Gracias Apple por tu amor que nunca existió. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que la Hada es la hija de Piden? Sí, la Hada es la hija de la segunda esposa de Piden, la dueña de Guachara. ¿Desde cuándo sabes eso, Apple? Eso no importa, papá. Ahora mismo solo necesito que me des la dirección de Pindec. En vagón, algún dato de contacto de la familia Guachara. ¿Sabes algo? Creo que la da. Me está malinterpretando por completo. Necesito encontrarla y explicarle todo. Apo buscó urgentemente la ayuda de su padre, ya que no tenía nadie más con quien recurrir después de que la da desapareció. Ella ya había buscado por todos lados, donde pensó que podría estar la da, pero sin éxito. Y por supuesto, ni siquiera consideraba preguntarle a Pimpac, ni a nadie del grupo Guachara. Aunque fuera ellos, sabía que no la ayudarían y que solo sería una pérdida de tiempo. Su padre era el único que podría ayudarla. Entonces, ¿por qué me mintió la Hada? ¿Por qué te mintió? ¿Por qué nunca dijo que era hija de Pindec? Papá, por favor, ayúdame primero. No ayudaré. Si la Hada es la hija de Pindec, será mejor que ustedes dos corten lazos de una vez por todas. La sola idea de que nuestra familia se involucre con la suya me hace rechazar esa idea por completo. Pero siempre dijiste que te gustaba la Hada. ¿Ahora quieres que la abandone? Eso fue antes de saber quién era. No quiero ni oírlo, Apo. Te ordeno que dejes de involucrarte con esa joven. Hay muchas mujeres buenas por ahí. ¿Por qué tuviste que enamorarte de la hija de nuestro rival? No me voy a rendir. Si no me ayudas, encontraré la manera de hacerlo por mi cuenta. Puedes ser terca conmigo en cualquier cosa, pero no con esa chica. Apo se giró y se alejó sin mirar atrás, ignorando los gritos de su padre. Sabía que esta revelación le sería difícil de aceptar. Ya le había tomado cariño a la Hada, sin conocer su verdadero origen, pero eso la había mantenido en secreto. Pero ahora que todo se había salido de control, incluso si su padre estaba en su contra, incluso si le prohibían ir tras la Hada, tenía que traerla de vuelta. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.